mañana desde la bendecida ciudad de Oklahoma City, los Estados Unidos. A ustedes llegamos con la bendita palabra de Dios. Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 6. El Evangelio según San Mateo. Yo no sé cuántos de aquí han estado viniendo los últimos domingos que yo he estado ministrando aquí en la iglesia. Hace unos días atrás, unas semanas atrás, yo estaba meditando en la palabra de Dios y el Señor me enseñó algo tremendo que yo empecé a buscar en la palabra de Dios. Mucha gente ha leído el Padre Nuestro, la oración que Jesús enseñó, pero hay que sacarle lo bueno de todo lo que hay ahí. Cada palabra que Jesús habló en la oración del Padre es una palabra de gran valor, que tiene mucho valor. He creído yo, iglesia, que no hay nada más seguro y productivo como sacar provecho de algo que nos pueda ayudar a vivir mejor, sea en su profesión que usted tiene, o en su trabajo que usted tiene, o en la educación que usted ha desarrollado. Entonces, si hay algo así, hay que sacarle también lo mejor que pueda haber en la fe que tenemos nosotros en Dios. ¿Ok? Usted tiene que mirar lo importante que es sacarle el provecho a esta palabra. A la Biblia hay que sacarle el mejor provecho que puede usted hacer. Hay mucha gente que tiene poco interés en lo que es la palabra de Dios. Los seres humanos hoy en día tienen muy poco interés en lo que es Dios. Se olvidan completamente que hay un beneficio para nosotros. Cuando hablamos de la fe en Dios, hay mucha controversia. Hay mucha diferencia en la fe. Hay gente que ha hablado de la fe en Dios sin fundamento, basado en la palabra de Dios. Y discuten como si en verdad tuvieran una razón de defender, de tal manera que aún se han causado enemistades por causa de la fe en Dios o de la religión que lleva. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha sabido, pero a veces ha llegado familias, personas, y me han platicado a mí, pastor, mi mamá no quiere que yo vaya a la iglesia, que me convertí al evangelio. Y ellos defienden una fe que no tienen fundamento, porque ni se sientan en una iglesia a ser enseñados, ni tampoco leen la Biblia, abran la palabra de Dios, y por lo tanto ellos discuten una fe que no conocen. Familias enteras se han dividido, iglesia, naciones, gobiernos, y aún la iglesia en la que nosotros vivimos. La sociedad ha sido dividida por una fe o una religión de lo cual decimos creer. ¿Qué mensaje Jesús trajo a la tierra cuando Él estaba ministrando aquí en la tierra? Tengamos en mente, iglesia, que si usted estudia el ministerio de Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra, se va a dar cuenta que Jesús trajo algo al mundo, y fue y sigue siendo revelar al Padre nuestro que está en los cielos, para dar a conocer a nosotros los que creyéramos en Él, quién es nuestro Padre celestial. Hay mucha gente que no lo conoce. ¿Cómo es Dios? El mundo había perdido desde mucho tiempo atrás en la relación con Dios. No se habían dado cuenta de que se había perdido esa relación, que ya la palabra de Dios se había adulterado con tantas tradiciones de hombres, ideas humanas, que la palabra de Dios se había mezclado con todo eso, y aún el ser humano perdía el valor de la esencia de la verdad. Hay mucha gente que dice, bueno, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. No hay tal cosa en la Biblia. No hay esa frase, no está. Amén. Pablo dijo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay cosas mezcladas en la Biblia que no están basadas en la Biblia, y la gente lo tiene como que Dios dijo. Pero se había mezclado todo esto, y el ser humano había perdido la esencia de la verdad. Y lo primero que dejan de ser, o el valor de la verdad, es ver al Dios santo que la palabra de Dios describe, que está en los cielos. Por eso cuando Jesús va a sus discípulos y a la iglesia de hoy en día, de cómo orar al Padre, pone una vez más quién es Dios y su naturaleza de quién es Dios. Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, el versículo 9. Hay algo que vamos a sacar ahora ahí, y el título lo va a ver usted ahí en la pantalla: santificado sea tu nombre. Así dice la palabra de Dios, capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra de Dios: vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Diga conmigo: santificado. Párale tantito. Usted está santificado. Diga conmigo: santificado sea su nombre.
¿Ya se dio cuenta de lo que Jesús nos estaba diciendo? Le voy a decir algo, iglesia. Ahí vamos a parar ahorita, vamos a seguir adelante en unos momentos más. Pero ya se dio cuenta, este país no ha valorizado lo que es lo santo que es nuestro Dios. Yo no sé si usted conoce algo de historia de este país donde usted vive ahora. Y según la historia de este país, Estados Unidos fue fundado bajo principios bíblicos. Tenían un fundamento. Es más, la moneda de aquí de este país dice: en Dios confiamos. ¿Sabían ustedes eso? Ya se dejó de confiar en Dios. Ya este país no tiene al Dios santo como le da la palabra que es. Vayamos más cerca hoy en día, si no es este país. Vayamos más cerca a la iglesia. La iglesia santifica el nombre de Dios. Ahora vamos un poco más cerca a nuestras casas. Nosotros santificamos el nombre de Dios. Le diré, y ponga atención, hay 8 nombres. Voy a estar hablando de esto más adelante, no en ahora, porque es muy reducido el tiempo. Pero hay 8 nombres que describen a nuestro Dios como nuestro Padre. Y nos lo describe como un proveedor para nosotros, como un hijo, como nosotros que somos hijos de Él. La Biblia lo describe como el proveedor de sus hijos. Pero tengamos en mente que Jesús le dio una manera correcta de cómo dar al Padre. Y toda la oración no será comienzo de pedir para nosotros solamente, sino que glorifica y adora su santo nombre de nuestro Padre que está en los cielos. Jesús dijo: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué santificado? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué santificado? Porque nuestro Padre es santo. Nuestra fe es santa. Nosotros cargamos un libro que se llama la Santa Biblia. ¿Ya se dio cuenta entonces usted que todo lo que procede del Padre es santo? Porque Él es santo. No, usted no lo entiende. Yo estaba leyendo esto y estudiándolo en esta semana, y me di cuenta de algo. Y escuche lo que le voy a decir. Cuando en el Antiguo Testamento hablaban de Dios, tenían una reverencia tremenda. Oiga, mira, yo me di cuenta, iglesia, que cuando el pueblo, los sacerdotes o los que escribían los libros en el Antiguo Testamento usaban una pluma exclusiva. Ustedes han visto al presidente de los Estados Unidos que cuando va a firmar un decreto o algo, arregla, raya, cambia de pluma y luego vuelve a rayar otra vez. ¿Se han fijado ustedes? ¿Alguien se ha fijado? Levante su mano, por favor. ¿Nunca se ha preguntado por qué? Porque lo que está firmando es un decreto. Es una ley firmada por la alta autoridad, que Él es ahorita la alta autoridad. Entonces quiere estar seguro que la pluma esté correcta, y es una pluma exclusiva, no como esta que tiene tape. Este no es una pluma, este es un highlighter. Entonces Él firma porque está firmando un decreto. Entonces, los hombres de Dios, cuando empezaban a escribir, había una tinta que se usaba, se marcaba, y cuando escribían el nombre de Jehová, lo escribían con grande reverencia, con grande respeto, y exclusivamente con algo especial y delicado y de alto valor, porque estaban escribiendo el nombre de Jehová, Dios Todopoderoso. Se ha perdido eso, iglesia. Se ha perdido eso. Se ha perdido de una manera que usted no tiene una idea. Nosotros llamamos a la Biblia la Santa Biblia. La Biblia dice que en el cielo los ángeles dicen día y noche al Dios santo, 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 santo es nuestro Dios. El que vive por la eternidad, los ángeles le adoran y le dicen santo, 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 santo es nuestro Dios. La Biblia me describe que Dios es santo. Todo lo que proviene de nuestro Padre Dios es santo. ¿Por qué es santo, pastor? Porque Dios es santo, iglesia. Hay que aprender esto y conocer al Dios que nosotros servimos. No fue un Dios que el hombre lo hizo con sus manos, fue el Dios que hizo al hombre con sus manos. Hay que mirar algo en esta mañana. Si usted me dice que cree en Dios, que Dios es santo, vamos a mirar que cuando la Biblia se dirige a usted, a los que estamos en Cristo, ¿cómo se dirige? Vaya conmigo al libro de Efesios. Vamos a ver algo en esta mañana. Qué bueno que usted está aquí, me da gusto verlo, porque usted va a conocer algo que el Señor me enseñó a mí en estos días. Capítulo 1 del libro de Efesios, el versículo 3. Vamos.
El apóstol Pablo, hablado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe la carta a los Efesios y a la iglesia del Nuevo Testamento, a los que estamos en Cristo. Y dice la palabra de Dios en capítulo 1, el versículo 3: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos. Y usted que no dice, ¿por qué no dice? Porque no es santo usted, qué bueno que se reconoce que no es santo. Santos. Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuésemos santos. Bueno, si usted no lo sabía, Dios es santo. Y todo el que cree en Él y viene a Él por medio de Jesucristo es santo. No por voluntad de hombre, ni porque fue canonizado por alguien humano porque hizo un milagro o algo así. No, señor, no. Oiga, escúcheme esto. Yo estaba mirando esto y yo dije, qué tremendo. Usted y yo, que somos hijos de Dios, somos llamados santos por la sangre preciosa que Cristo Jesús nos limpia y nos quita de todo pecado y nos santifica delante de Dios. Ahora, la Biblia dice entonces que nosotros somos llamados santos. Y la gente de hoy no va a querer entender esto. No tiene una verdad de quién es Dios según ellos. Dios, para ellos, pues no lo conocen, nomás saben que Dios es santo, pero no saben lo que significa la verdad, la santidad de Dios. Y algo que yo me di cuenta es que cuando alguien viene a un conocimiento de Dios y se da cuenta que Dios es santo, entonces es porque ha sido instruido en la palabra de Dios. ¿Sabía usted que hay mucha gente que dice que cree en Dios, tiene fe en Dios, pero nunca ha abierto una Biblia? Según sus padres le enseñaron quién era Dios, pero no tenía ni siquiera la menor idea cómo era Dios. Nomás le decían, ten cuidado de Dios, tremendo peligro y te castigue. Enséñale qué es Dios, ¿por qué nos va a castigar Dios? ¿Sabe? Yo quiero que se dé cuenta, cuando alguien lee la Biblia, la Santa Biblia, se va a dar cuenta de verdades que hay ahí en ella. Y cuando alguien no abre a la palabra de Dios, no abre esta Biblia, entonces esa persona no tiene ni una idea cómo es Dios. Discuten cosas que no conocen. Y una de las cosas que yo me doy cuenta es que ¿por qué no conocen? Una, escucha esto, porque no se les ha enseñado. Dos, porque no se sientan en una iglesia para que se les enseñe y tampoco quieren. Porque tienen una idea de nuestra tradición, de nuestra gente, que decimos que la iglesia es así y así y así, y hay un montón de hipócritas. Qué bueno que se dan cuenta de los hipócritas que vemos dentro de las iglesias. Porque somos personas que queremos cambiar por lo menos. Estamos adentro de las iglesias. No se sorprenda cuando alguien le diga, ay, qué hipócrita. Qué bueno, porque así éramos. ¿Ok? Dígale que tan seguida eres hipócrita. Mira, ni lo mira, ¿verdad que no? Hipócrita es alguien que da una cara hoy y mañana es otra. Cambia. ¿Ok? Entonces nosotros éramos ese tipo de personas. Estamos aprendiendo, iglesia, pero se nos está enseñando cómo es Dios. Ahora, la Biblia nos describe cómo es Dios. Cuando alguien viene que dice, yo soy hijo de Dios, y le dice, ay, ¿a poco te crees santo? ¿Alguien le ha dicho que te crees santo? Levanta la mano si alguien le ha dicho. A mí me lo dijeron. Y me lo dijo una persona a quien amo mucho. Y es mi mamá. Ella me dijo, ¿a poco te crees santo? Yo le dije, no me creo, soy. Así lo dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Usted es santo? Ay, ¿a poco se cree mucho? Sí, hay que mirar esto. Ahora, vamos a ver algo. Es importante que nos demos cuenta porque la gente no soporta esto. Pero la Biblia lo describe. No dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1 versículo 4. Dice, para que fuésemos santos
Vaya conmigo al libro de Pedro, primera de Pedro. El apóstol Pedro nos habla de algo bien tremendo. Yo quiero que se dé cuenta de esto. Primera de Pedro, capítulo 1, dice la palabra de Dios esto. Estamos hablando de los hijos de Dios. La Biblia describe a los hijos de Dios como santos, no canonizados por un hombre, ¿ok? Sino por Dios mismo. Ahora, primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. En otras palabras, que no tenían conocimiento de quién era Dios y vivíamos como todos igual. Versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿cómo? ¿En qué? Pónmela ahí, por favor. Fíjate. El que se conforma a vivir de una manera como era antes, no llega a lo que dice la palabra de Dios. Sino como aquel que os llamó a ser santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, ¿cuál es esa manera de vivir? Conforme a lo que manda la Biblia. Dígame, ¿cómo usted entiende esto? ¿Cómo alguien puede ser santo solo porque alguien lo canoniza? O por cierta ceremonia que según sus obras fueron buenas. ¿Sabe usted? Escúcheme bien esto. Si usted va a la Biblia, nunca hubo tal cosa de que alguien canonizara a alguien o lo llamara santo. No hay tal cosa. El único que santifica es Dios, a través de la sangre de Cristo Jesús. Nadie más. Nadie más. Nadie tiene autoridad de hacerlo, solo Dios. Nadie tenemos esa autoridad de Dios para hacer esto. Solo Dios puede hacerlo santo a quien Él llame santo y ya. El apóstol Pedro habla a los que somos llamados hijos de Dios, de un Dios vivo. Dijo Pedro: como hijos no os conforméis a vivir como antes vivíamos. Ahora, cada creyente se conoce por sus frutos. Se conoce por sus frutos, por sus palabras, su manera de vivir. ¿Qué dice? Vaya ahí otra vez. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Cuando nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, se tiene que ver cambios. Yo sabía que se iban a quedar serios. Es importante que tienen que mirar eso. ¿Sabe que mucha gente critica a los llamados hijos, hijas de Dios? ¿Y sabe por qué? Simple, porque no entienden ni conocen al Dios santo. La naturaleza de Dios es su santidad, iglesia. Escuche esto: ¿por qué la gente hoy en día no puede llamar a Dios santo, o darle lugar que Dios es santo? ¿Sabe por qué? Escúcheme y agárrese bien esto, por favor. La gente no sabe respetar a Dios porque toman el nombre de Dios en vano. Hechos capítulo 20 versículo 7. Usted va a conocer algo en esta mañana. Los americanos hacen una oración, un juramento, y hay mucho creyente que lo hace ignorando este versículo, capítulo 20 del libro de Éxodo. Qué importante es no tomar el nombre de Dios en vano. Mucha gente ha jurado en el nombre de Dios y dice, para que le crean, dice, te lo juro por Dios. ¿Sabe qué tan serio es esto? ¿Sabe qué tan serio es esto, iglesia? Vaya ahí a mirarlo. Capítulo 20 versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová aquel que tome su nombre en vano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Vamos a ver algo. ¿Qué tan serio es tomar el nombre de Dios en vano? Como lo fue antes que usted y yo viniéramos a este mundo, lo es hoy en día también. Y lo va a ser por todo el tiempo. Tomar el nombre de Dios en vano incluye esto: hacer una falsa promesa con el usar el nombre de Dios. Usted nunca haga una promesa falsa para que la gente le crea. No jure el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre de Dios en vano incluía esto:
hacer una falsa promesa con usar el nombre de Dios como algo seguro, pero no era verdad. Hay mucha gente que dice, te lo juro por Dios. Usted no ande jurando el nombre de Dios así. Esto es serio. Porque Dios dice en la palabra de Dios, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hace algunos años atrás yo leí un rótulo en una parte de la corte de aquí de los Estados Unidos y dijo, me gustó lo que dijo: el no saber inglés no te excluye de ser culpable de las cosas. ¿Sí o no? ¿Ustedes saben lo que estoy hablando, los que han leído esto? O sea, usted viene y yo vine a este país a vivir en este país. Este país es diferente al país de México, Guatemala, Honduras, Salvador, todos los otros países. Este país advierte bien claramente: si tú no sabes inglés, no te va a dar por inocente la falta que tú has o la infracción que has violado. Si tú violaste la ley y no sabes inglés, no te van a hacer inocente. ¿Sabe lo que está diciendo Dios aquí? Si cualquiera persona que use mi nombre para asegurar que está diciendo la verdad y no es verdad lo que dice, yo no lo voy a tomar por inocente. Usted es culpable. Ándale. Es culpable. Ahora, vamos a ver algo. ¿Qué tan serio era esto? ¿Qué tan serio era usar el nombre de Dios como seguro, pero no era verdad? Vaya conmigo al libro de Levíticos, está enseguida de Éxodo ahí. Vamos, ahí Levíticos. Están aquí todavía, ¿verdad? Es importante, iglesia. A veces nosotros usamos el nombre muy ligeramente. A veces, mira, hay una frase que usan los americanos que dicen, oh my God. ¿Han oído? ¿Sí lo han oído? Esa frase es mala. Es mala. Y a veces dice, te lo juro por Dios, es serio, hermano. Porque si usted está haciendo para que Él le crea, usted está causando juicio a usted porque usted quiere quedar bien con Él, mas no queda bien con Dios. Es serio. Levíticos capítulo 19 versículo 12, mira lo que hacía. Dice el versículo 12: no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿No dice eso? No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Me dice, pero pastor, era en Levíticos. Levíticos es el tercer libro de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Pero si vamos a Mateo, el capítulo 5, versículo, vaya conmigo a Mateo capítulo 5, vamos a ver qué dice Jesús a esto. Vamos, qué importante que usted y yo nos demos cuenta de esto, iglesia. A veces mira, yo puedo hablarle a usted de fe, puedo hablarle de prosperidad, puedo hablarle del amor de Dios, pero a veces sobrepasamos factores importantes, principios que usted y yo tenemos que hablar y entender para que nos vaya bien aquí en la tierra. Queremos vivir de una manera muy falsamente. Queremos enseñarle a la gente que Dios, mira, yo amo a Dios, mira, te lo juro por Dios, tenga cuidado lo que hace. Mateo capítulo 5, el versículo 33, dice la palabra de Dios. Este es Jesús hablando. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no juréis, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, este es Jesús hablando: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro sí, sí, no, no, porque lo que está más de esto, del mal procede. ¿Cómo sea vuestro sí y vuestro no? ¿Cómo faltan hombres y mujeres de palabra, verdad? ¿Cómo hace falta? A veces nosotros queremos jurar nomás porque no saben ni lo que está haciendo. Por eso a veces no valoriza la gente ni le da lugar a Dios santo como lo describe la Biblia.
Ahora, entiende esto lo que dice Éxodo 27, porque no dará por inocente a Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Sabe que la palabra en vano incluye pronunciar el nombre de Dios insincero? Maldecir el nombre de Dios, blasfemar su nombre. ¿Saben lo que hacían con alguien que maldijera el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento? ¿Quiere verlo? Vaya a Levíticos, el libro de Levíticos. Levíticos capítulo 24. Capítulo 24 del libro de... Esto es lo que hacían en aquel tiempo. Ay, Padre, ¿cómo es bueno Dios? Y usted y la gente dice, ay, ¿a poco Dios es bueno? Mira nomás lo que nos quitó de encima. Capítulo 24 del libro de Levíticos. ¿Están aquí todavía? Ok, es la palabra, ¿verdad que sí? Diga conmigo, esta es la palabra de Dios. A veces nosotros, iglesia, nos engañamos en una mentalidad que sabemos todo, pero no hacemos nada. Decimos somos hijos de Dios, pero a veces hablamos cosas que no entendemos. Capítulo 24, libro de Levíticos, versículo 10 dice, en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y lo maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre le llamaba Selomit, hija de Eribir, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él y... No lo oigo. ¿Sabe lo que es apedrearlo? Imagínate tú. Apedréenlo. Ahora note. Toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijeras a su Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedrará, así el extranjero como el natural, si blasfemar el nombre, que muera. Serio. Imagínate. Tú blasfemaste el nombre de Dios. Todos venían con sus 3, 4 piedritas. Tenga, le daban. O sea, cuando acababa era un montón de piedras. Y si alguien le preguntara, ¿y esas piedras? Ahí vive una persona, murió una persona apedrada por haber blasfemado el nombre de Dios. Es serio, iglesia. Por eso hay mucha gente que no ha prosperado en su nivel espiritual, ni material, ni de otra manera. Simple. Porque toma el nombre de Dios en vano. ¿Cuánta gente hoy en día ignoraba todo esto? ¿Cuánta gente hoy en día jura en el nombre de Dios sin saber lo que está acarreando a su vida? Juicio de Dios a él o a ella misma. Y cuando viene el juicio de Dios se preguntan, ¿por qué sufro? ¿Por qué Dios no se acuerda de mí ni se apiada de mí? ¿Qué pasaría si esto se practicara hoy en día? Hubiera montones de piedra por muchas partes porque alguien blasfemó el nombre de Dios en vano. Se ha perdido el respeto a Dios, la reverencia a Dios. No olvidemos que el nombre de Dios es santo. Hay que aprender a respetar el nombre de Dios en nuestra vida para que nos vaya bien en la tierra, iglesia. Hay muchas vidas ahorita que están afectadas, dolidas, lastimadas, porque nadie les enseñó lo que es un temor a Dios. El temor a Dios es un principio moral que se enseña en la casa. No se enseña en la iglesia, se enseña en la casa. Yo hablaba con una persona en estos días y me decía sobre las cárceles. Yo le dije, me dijo, ¿usted ha visitado las cárceles? Le dije, sí, señor, he visitado la estatal, la federal y la de aquí, la del Canilleo de aquí. He estado ministrándole a gente. Me dijo, cuénteme una de sus experiencias. Yo le dije, mira, una de las veces yo fui a una cárcel estatal de aquí por el 240 para el lado de Liz, y me llevaron a ministrar a ese lugar. Yo estaba ministrando, hermanos, me recuerdo unos 20 presos allí sentados, estaba ministrando.
Y yo miré a un hombre que me parecía conocido, pero no sabía, ya no me acordaba quién era. Y cuando yo empecé a ministrar, hermano, ahí acabamos después, oré por estos presos. Y cuando acabé de ministrarlos, me senté en una silla y nos estaban saludando todos, y llegó ese hombre a mí. Me saludó y me dijo: gracias porque viniste a traer esta palabra. Yo le dije: ¿cómo te llamas? Y él me dio su nombre. Y cuando yo me dijo el nombre, me acordé. En 1983-84, cuando yo estaba en la iglesia de la 29, que hoy en día es la Catedral de Adoración, era el Templo Calvario, yo era un miembro de esa iglesia. Y una vez ese hombre llegó a ministrar ahí en esa iglesia. Tremendo hombre de Dios. A mí me encantó la palabra que llevó. Tremendo, hermano, estaba tremendo ese hombre. Predicó la palabra, tocó las vidas de las demás personas, y lo dejamos de ver. Y yo me lo encuentro en la cárcel después de varios años. Y cuando me dijeron a mí el crimen que cometió, yo me quedé sorprendido. Y yo le dije: gracias que aceptó la palabra. Me dijo: necesitaba oír esa palabra. Yo dije algo: ¿qué pasaría con este hombre? ¿Por qué? Y sabe, muchas de las veces, hermano, nosotros nos confundimos y nosotros pensamos: bueno, pero ¿por qué le pasa esto a él o a ella o algo? Es que nosotros no conocemos su vida total. Hay cosas que usted hace hablando mal de Dios fuera de aquí, de nuestros medios, pero allá Él te está oyendo. Tal vez usted quiera quedar bien con su sociedad, con los vecinos, yo no sé. Y cuando usted queda bien, queda mal con Dios. Usted no tiene que quedar bien conmigo para que le vaya bien. Usted tiene que quedar bien con el que lo bendice, el que le da la vida, el que le da la salud, el que lo sustenta con la diestra de su gracia, el que le perdona sus pecados, el que lo llamó a ser hijo de Dios. Él es al quien le debemos nosotros. Mira, si no yo quedo bien con Él, yo voy a quedar bien con usted. Pero si yo quedo mal con mi Dios, yo no voy a ser acepto con usted. Entonces a veces pregunta, ¿se acuerdan una vez? Yo les hablé la semana pasada de esto, que llegó un muchacho que estaba ciego y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? ¿Quién pecó? Y le dice el Señor Jesús: no, ni pecaron él ni pecaron sus padres, sino esto es para que la gloria de Dios se manifieste en él. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando es que Jesús iba a glorificar al Padre en ese momento, al haber escupido en la tierra, hacer lodo en la tierra y untárselo en los ojos, porque había una enseñanza para los judíos. Siempre buscamos quién pecó, ella o el papá o la mamá. ¿Por qué traemos esa tendencia? Porque traemos tendencia de pecado. Por naturaleza nosotros pecamos. Pecamos porque pecamos. Es más, eso es nuestra adicción, el pecado. Entonces cuando venimos a Cristo, Dios nos cambia, dice: ahora ya va a ser limpio por la sangre de Cristo. Ahora yo lo tomo con mi hija y todo lo que yo agarro es santo. Dios es santo, la Biblia es santa, su santa palabra, el Espíritu Santo es santo, Jesús es santo y los hijos de Dios son. ¿Sí o no? Párese en el espejo y dígale: yo soy santo. Vas a ver que ni te la vas a creer tú. Pastor, pero ¿por qué no me la creo yo? Simple, porque usted, su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de expresarse, su comportamiento, no conmigo, con toda la gente. Por eso a veces nosotros no tenemos una conciencia limpia, porque traemos una conciencia que hablamos cosas pasadas y estamos aquí, hablamos algo, decimos algo, y a veces para que la gente nos crea le decimos: mira, te lo juro por Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Sabe por quién usted está jurando? Dios no va a pasar por inocente al culpable que jura por el nombre de Dios. No. Allí es Dios el que lo dijo. No dijo el pastor Mejía, no lo dijo el pastor tal, lo dice Dios. Y esto era tan serio. Tal vez ahorita no es apedreado, pero es cortada la mano de Dios de su vida. ¿Sabe lo que representa quitarte la mano de Dios? Se te quita la gracia. La gracia de Dios se te quita. 2, la bendición de Dios empieza a cortarse. 3, empiezas a no hallar cabida entre los demás hermanos. Ay. Y si le sigo, usted va a quedarse: válgame Dios. Y va a decir: pues ahí ando yo. Escucha esto. Yo le di al comienzo de este mensaje,
Yo le dije al comienzo de este mensaje que hay que sacar provecho de lo que se conoce de Dios. Y hablo de un provecho para vivir mejor en esta tierra como Dios quiere. ¿De qué me serviría a mí, iglesia, de haber ministrado a Dios por 20 y tantos años en la iglesia, en el camino de Dios, y yo no sacara provecho de aquí? Dígame usted. Hace unos días atrás mi esposa y yo y mis hijas estábamos en mi casa viendo cuando empezó esta iglesia. Oiga, yo me miraba y yo decía, ¿soy yo ese? ¿Qué cambio Dios ha hecho? Ustedes lo van a ver pronto esto. Porque a veces la gente tiene el concepto de que esta iglesia se hizo así de la noche a la mañana. Lo que usted mira en mí hoy en día no es de ayer. Se ha llevado años. Ha Dios trabajado conmigo como no tiene usted una idea. Y sigue trabajando. Y seguirá trabajando. Yo me voy a morir y todavía seguiré hasta el último día de mi vida aprendiendo a vivir mejor para Dios. Eso es algo que usted y yo tenemos que llevar a cabo. La vida en Cristo es un proceso. Vamos camino a la perfección. Vamos camino a un día a ver al Padre Santo, al Dios Todopoderoso, al que le llaman en el cielo Santo, Santo, Santo. ¿Sabe lo que usted va a decir cuando llegue al cielo? Santo, Santo, Santo es nuestro Padre Celestial, que es, que fue y que seguirá siendo por la eternidad. Dios es santo, iglesia. Por eso a veces nosotros no entendemos el valor de una vida de Dios. Es algo serio, iglesia. ¿Cuánta gente ignora? Viven una vida como si nada. Le dicen a la iglesia, no me gusta. Lea la carta del pastor esta semana. Pero ¿cuántos padres tienen problemas para traer a sus hijos a la iglesia? Muchos. ¿Sabe por qué? ¿Quiere saber por qué? Porque usted le dio la opción a sus hijos, no le dio el principio. Y usted le dice, mi hijo, si quieres ir a la iglesia y no está bien. Y el muchacho dice, no tengo ganas, no me gusta más la iglesia. Mam, no me gusta la iglesia. Ah, no le gusta, mi hijo. No le gusta la iglesia. De esta orejita tan chiquita, yo lo agarro, se me sienta allí. Porque no es de gustarle, es de enseñarle. ¿A quién le gustaba cuando lo levantaban en la mañana ir a la escuela? ¿A quién? ¿Verdad que a todos nos gustaba? Yo pensé que yo era el único que me levantaba llorando en la mañana. No quiero ir a la iglesia, ma. Digo, no quiero ir a la escuela. Ve, ¿quieres quedarte como? Pues me iba a la escuela. No batalla usted con los niños que le diga, amigo, ya es hora de ir a la escuela. Ay, mamá, me duele. Ay, mira, tengo calentura. Ay. Y usted dice, ay, mi hijo, quédate en la casa. Y se queda. Y de rato que truena el año. Ay, mi hijo, ¿te pareces a tu padre? No. Porque pobre padre nos pone a todo. Ahora, lo llevaba el muchacho a la escuela. ¿Por qué? Porque quería hacer que este muchacho se desarrolle, sea mejor. Oye, cuando yo oí a Tony hablar ahí en su graduación, él fue el presidente de los estudiantes de la Grand High School, ahí de ahí que estaba ahí. Oye, me sentí orgulloso, Tony. De veras, que dijo, él es el presidente de la escuela de la high school que está aquí. Y él se levanta y habla como presidente. Y luego lo primero que le dice, le da gracias a Dios y a sus padres que les ayudaron. Oye, qué tremendo. Que sea tu hijo el que diga, él es el presidente, la presidenta de los alumnos de la escuela tal y tal. Oye, dice, ese es mi hijo. ¿A poco no dijiste eso, Trini? Deberías de haberlo dicho, Gay. Ahora, imagínate que Dios está usted mirando y le dice esto y esto por esto, y empiezan le dice el Señor, ese es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra de Dios que los cielos fueron abiertos y una paloma descendió de arriba y una voz se oyó y dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oíd. Imagínate que diga el Dios de los cielos a todos los ángeles, ese es mi hijo amado, que me enorgullece oír lo que dice de mí, cómo vive, cómo aplica mi palabra. Y mi papá saca la mano y bendice. El salmista dijo, dice la palabra de Dios, la bendición de Jehová es. ¿Y qué más hace? No añade tristeza con ella. El hijo de Dios que está próspero no está triste. Y el que está triste porque está endeudado.
Qué rico es vivir bajo la bendición de Dios. Oh, me encanta vivir. Imagínate, iglesia, tú vives años en el evangelio y yo no puedo vivir de glorias pasadas. Yo tengo que vivir de la gloria de hoy, porque lo que yo viva hoy va a ser para mañana. Si yo vivo bendecido de Dios y glorificando a Dios y conociendo más a Dios, mañana tendré un día mejor. ¿Cómo quiere la gente tener un día mejor, iglesia, si no se para en la iglesia todos los días? ¿Cómo quieren que Dios lo bendiga si no haces lo que Dios manda? ¿Cómo quieres que Dios se manifieste en tu vida si no estás ni contento con lo que haces? Imagínate que yo llegara a mi casa, otra vez a la casa. Ay, casa fea. Yo le dije, en mi casa, cuando usted entra a mi casa por la puerta de enfrente, usted va a ver un anuncio en el arco de la sala. La bendición de Jehová es la que enriquece. Usted entra a mi casa y usted va a mirar ahí, la bendición de Jehová es la que enriquece. El señor que me pintó todo aquí, cuando teníamos aquí lo que pintó allá, le hablé y yo le dije, quiero que me hagas un trabajo en mi casa. Y me lo hizo. Y le dije, píntame esas letras ahí en la casa. Entonces cuando entra la gente dice, es cierto que la bendición de Jehová. Lo que usted mira hoy en mí no fue de la noche a la mañana. Si usted le da celo, pues lo siento, vaya, dígale a mi papá. Porque mi papá es el que me ha prosperado. La envidia ha cohibido cuántos corazones. Pero mira cómo el pastor vive, mira. No fue de hoy, hermanito. Fue de años atrás. Y he creído estas promesas basadas en su palabra. Lo he mirado, lo he vivido, iglesia. Yo le digo a la gente, ¿dónde estaban ustedes cuando yo no tenía que comer? Y yo llegaba y me paraba fuera de mi oficina y le decía, papá, no tengo nada que comer. ¿Dónde estaban? Cuando el Señor me habló y me dijo, ahí a un lado de la llanta hay $5. Yo me volteé, estaban $5, hermano. Con los $5 yo comía. Agarré los $5, me fui al rancho, me compré un steak sandwich y una coca. Yo le dije, thank you, papá, gracias. Cuando yo viajo para todos, hermano, que voy a la escuela, yo me iba a la escuela con una taza de café. Yo no tenía para comer, pero yo tenía que obedecer a Dios. A veces venía nomás con una soda para atrás. Nomás traía para pasar el Turnpike, ida y vuelta, y $20 de gasolina. Pero yo tenía que cumplir. Yo dije, yo no puedo vivir así, Padre. Yo tengo que enseñar un pueblo. Yo le confié a Dios, yo le creía a Dios. Yo le decía, Señor, un día. Y le voy a decir esto, y usted no lo sabía, tal vez los que han venido ahorita últimamente. Cuando yo acabé la escuela, a mí me dijo una iglesia americana, vente a trabajar con nosotros. Y le dije, sí, me voy con ustedes. El Señor me dijo, tú te vas a quedar donde estás hasta que yo diga. Yo quería irme a trabajar con los americanos. Los americanos pagan bien, pero Dios paga y paga mejor. Sí, Señor, se lo digo de verdad. Porque cuando usted está necesitado, la mejor oferta usted quiere correr. Óigame, ¿a quién no quiere correr? Te voy a pagar $30,000 al año. $30,000 al año, hermano. Mi esposa y yo hacíamos $23,000 al año. Hace unos 24, 25 años atrás. Teníamos 2 hijas, una casa y un carro que mantener y aseguranzas y todo. Yo le decía, Señor, Padre. Y cuando iba a hacer las taxas, yo estaba con ansias que llegara el día 1 de enero para que el gobierno me regresara. Ahora estoy con ansias de que no llegue porque tengo que pagar. Y ¿sabe una de las cosas, hermano? El Señor me dijo, ¿quieres que te llegue o quieres pagar? Le dije, quiero pagar. ¿Sí o no? A veces nosotros queremos, Padre, que me llegue, que me dé. No, porque el que tiene se le demanda más. Ya no tengo dependes. Mi hija está allá con su esposo. Mi otra hija hace su income tax ella sola. Y nada más yo y mi esposa y el Nico. Y si agarraran al Nico lo ponía porque me sale muy caro. Es el perro que tengo en la casa. Entonces no cabe ahí. Entonces por último siempre salgo pagando. Cada año, ya tengo algunos años. Pero qué lindo es Dios. Dios ha sido fiel, iglesia. Cuando usted está con Dios y le da lugar que Dios merece en su vida, acuérdate de esto. Dios paga y paga bien. Va a llegar el tiempo donde los hijos de Dios van a ser exaltados. Dice la palabra de Dios que Él los exaltará a su tiempo, no a mi tiempo, al tiempo de Dios. A veces la gente pregunta, pero pastor, ¿por qué esto? Porque Dios no falta a ninguna de sus promesas. Él dijo, yo te bendeciré y Él te va a bendecir. Yo no espero la bendición del hombre, yo espero que Dios toque al hombre para que me bendiga. Hace un tiempo atrás llegó una persona a la oficina de nosotros
Y llegó y me dijo, pastor, el Señor me dijo que le diera esto, era $1,000. Yo le dije, el Señor le dijo, sí. Yo le dije, ¿necesitas algo? Dijo, no, yo tampoco necesito nada. Dije, no los necesito. Dijo, pues yo no sé, el Señor me dijo que se los diera, pero no los necesito. Pues agárrelo. Ah, bueno, pues agárralo. Le dije, ¿qué te gustaría, Conchita, que te compre ahora? Ya traigo dinero. Dios es fiel, iglesia. Y a veces uno se enoja, ¿y por qué a mí no? Porque no honras el nombre de Dios. Ay, hermano, si nosotros pusiéramos a Dios en el lugar correcto, usted estuviera en el camino correcto. Pero ¿cuántos se quieren sentar en una iglesia a que les enseñan, a que les diga? ¿Sabe, pastor? Hay gente que dice, no, pero la iglesia es así y así. Tú siéntate. En la escuela yo tenía un maestro viejito, hermano. Él daba la historia de la iglesia. Y cuando él estaba, yo me levantaba a las 5 de la mañana, yo llegaba a las 7 de la mañana a la puerta de la escuela con un café y esperaba que todos llegaran. Y cuando llegaba este maestro, yo me quedaba dormido, porque era un maestro. Y yo le decía, ¿para qué voy a esa clase? Yo la necesitaba. Y sabe una de las cosas, hay maestros que tal vez usted se va a dormir conmigo, pero necesitas oír lo que te voy a decir. Sí. A veces la gente no valoriza la enseñanza, quiere gritos. Y arrepiéntanse, pecadores. No todo de eso vive. Usted tiene que usar su tiempo para que se arrepienta. ¿Quién mejor sabe cuando usted peca? ¿Verdad que usted sabe cuando la riega? ¿Amén o no amén? Usted va que ni siquiera hay el lugar ni el rinconcito, porque no hay donde hincarse. Padre, pues soy padre, porque usted es Dios. Pero si tú vas a ser instruido en la palabra, siéntate, oye y aprende de lo que se está enseñando. Miremos esto. ¿Sabía usted qué tan serio era en el Antiguo Testamento cuando alguien hablaba de Jehová Dios? Había una gran reverencia, iglesia, porque estaban hablando del Dios que creó y que estableció el mundo y lo que en él habita. El mundo porque Dios es santo. Cuando alguien iba al templo a ser enseñado por el sacerdote en esos tiempos, venían con gran reverencia a presentarse ante Dios y ante el sacerdote. Yo no sé cuántos de ustedes, y no malinterpreten por favor, pero cuando yo era pequeño íbamos a la iglesia, ¿verdad? Y mirábamos al padre o al sacerdote y a unos hasta le besaban la mano al sacerdote. ¿Alguien le besó la mano al sacerdote? Yo sí lo hice porque así me enseñaron. Era el respeto, era la reverencia a ese hombre. ¿Ok? Cuando en el Antiguo Testamento llegaban, el sacerdote les traía la palabra que Dios les había mandado, la santa palabra de Dios. Entonces llegaban todos y honraban a Dios y al hombre que Dios usaba para bendecirlos con la palabra. Hoy en día la gente dice, yo a Dios, nomás yo y Dios, no más, ni el hombre. ¿Y qué hacemos con el que le enseña? No, pero a mí no, yo voy a honrar a Dios. Ok, está bien. Pero la Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 5, ¿verdad? No, sí, Efesios. Dice el capítulo 6 que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la perfección del cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios que Dios le iba a dar la palabra a estos hombres para que usted fuera perfeccionado, arreglado, compuesto, caminado en la palabra de Dios para que Dios se conectara contigo. Ahora, en el tiempo antiguo, hermano, eso era lo que se hacía, la reverencia tanto a Dios como a las cosas de Dios. Ahora, había esa gran reverencia por las cosas santas de Dios. Hoy en día, hermano, la iglesia llega, la gente llega a la iglesia y quiere meter café adentro de la iglesia y tomar como si estuviera en el cine, echándose un cafecito adentro. Mira, qué falta de respeto. No estamos en el cine, iglesia, esta es una iglesia. A veces queremos estar comiendo adentro y que no le diga a nadie. ¿Qué? ¿No le gusta? Se molesta la gente, hermano. Eso es falta de respeto. Cuando usted va a ser entrevistado por el presidente de los Estados Unidos, 6 meses antes a usted lo investigan, o un año antes le investigan su récord pasado, qué récord tenía. Porque usted va a ver al presidente de los Estados Unidos, al señor Obama. Y cuando usted lo va a ver, los ojos de los guardaespaldas de él lo están mirando a usted, cada movimiento. No haga así porque ya lo van a acabar ahí. Eso es para el hombre. Venimos a la iglesia de Dios, usted va a ver al Dios Todopoderoso. Va a sentarse a oír lo que la palabra de Dios viene. Usted viene. Si quieren, pues digan que vengo. A mí no me haces un favor. Tú te lo haces, no a mí. Usted no me hace un favor a mí, se equivoca. Usted se está haciendo su favor usted mismo.
Porque usted va a ser edificado en la palabra de Dios. Tenga esto en mente. Usted a mí no me hace un favor de sentarse aquí. Y agárralo de buena onda, no se enoje, ¿ok? Porque no lo parecen ser carritos de Guadalajara, nomás se parten pero no se quebran. No, el favor me lo estoy haciendo yo, que yo vengo a ser instruido en la palabra de Dios. Me van a enseñar a mí cómo es Dios, qué es lo que Dios manda, qué es lo que Dios le pide. Yo le decía a una persona en esta semana, mira, ¿sabe que cuando yo voy a hacer un mensaje, yo tengo que estar seguro que Dios me lo ponga en mi corazón? Y luego de ahí estar seguro que la palabra de Dios es la que va a llegar. El mensaje yo no lo hago en 5 minutos, iglesia. Yo tengo que estudiar, prepararme y estar consciente de que Dios me dio ese mensaje. Porque delante de mí va a estar usted. Para mí usted es una persona importante. Yo no tengo un montón de gente aquí sentada que son una bola de ignorantes. No, señor. Yo tengo personas inteligentes, sabias, hombres y mujeres de negocio. Si no son, van a ser. Los creo. Amén. Yo lo estoy profetizando, si crean. Pero hombres y mujeres de negocio, hombres estudiados. Yo estoy teniendo hombres y mujeres. Oye, me acaba de venir esta muchacha de España, andaba estudiando en España. ¿Cómo no cree que voy a tener a alguien tan estudiado? Estoy teniendo al presidente de los estudiantes de la Grand High School, Estoy teniendo a los mejores hombres y mujeres. Entonces, yo tengo que prepararme bien para traerle la palabra de Dios. Usted viene listo para aprender y yo vengo listo para darle lo que Dios le ha dado. Imagínese usted, iglesia, poder traerle la palabra de Dios así nomás. No, para mí es importante porque tengo al pueblo de Dios, a los hijos de Dios sentados enfrente de mí para enseñarles la bendita palabra de Dios. Siéntase privilegiado que usted sea un hijo de Dios. De veras, de veras. Ese ha sido mi manera de pensar. Ahora, se tiene que mirar hoy en día el respetar a Dios. Se tiene que mirar, tomar respeto a quien respeto merece, dice la palabra de Dios. Sabe, yo no voté por el presidente Obama, pero yo lo tengo que respetar, él es mi presidente. Hay cosas que a mí no me gusta que él ha hecho, pero yo lo respeto. Yo no puedo hablar mal de él. ¿Ok? ¿Está de acuerdo? Aunque no esté, así es. Yo no voté por él. Hay cosas que él tiene principios que no van fundados a mi fe. Pero él es el presidente, él es mi presidente. Y él representa el país donde vivo. Ok, tal vez usted no me escogió a mí, ni votó por mí, pero yo soy el pastor. Por lo tanto, respéteme como tal, porque le va a ir bien. Le va a ir bien. Le va a ir bien. Voltea al que está enseguida y diga, te va a ir bien si lo respetas. La unción que usted respete es la bendición que va a recibir. Si usted no respeta la unción, usted no va a recibir bendición. Es tan simple así. Por eso hay gente confundida. Por eso hay gente. Porque mira, cuando Moisés, dice la palabra de Dios que Moisés va y habla con Dios, pasó un tiempo hablando con Dios. Y cuando él baja de donde estaba hablando con Dios, la gente no lo podía mirar. La presencia de Dios era tan fuerte en él que su rostro traía una luz que brillaba. Moisés se puso un velo. Es importante, iglesia, cuando yo me siento, mira, yo me siento a ir al pastor John Hagee, que me encanta como él predica, y lo empiezo a oír. Yo digo, tremendo hombre de Dios. Y cuando yo lo empiezo a oír, le digo, qué cosas tremendas. Es más, a veces yo tengo que estudiar de ahí con él, porque es algo tremendo. Yo creo que es uno de los mejores hombres que ha habido en estos tiempos para enseñarle la palabra de Dios, aparte de mí. Pero es un hombre tremendo. Yo lo oigo hablar y estaba oyendo y digo, qué tremendo. ¿Por qué? Porque yo respeto a los hombres que me enseñan. Los respeto. Mis respetos. Eso es lo que usted tiene que mirar. Cambie su actitud. Empiece a cambiar su actitud y mira, ¿sabe qué? Yo voy a respetar el que me enseña. Porque si yo lo respeto a él, yo recibo bendición de Dios. Porque Jesús dice, cuando oréis, decir, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Jesús nos hace recordar que estamos hablando con el Dios Todopoderoso, el que es santo, que no lo olvidemos ante quién estamos nosotros, delante de quién estamos, iglesia. Hoy en día vemos a la iglesia, le falta reverencia a Dios, ha perdido la reverencia a Dios. La gente quiere venir a Dios como si fuera un centro de diversión, de entretenimiento. A veces la gente dice, pero es que mis hijos se aburren. Pues enséñele dónde va a estar. Dígale, hijo, no vienes al cine, no vienes a una de recreación, vienes a ser instruido en la palabra de Dios. Nosotros tenemos la culpa.
Mi hijo no quiere venir, dice que se aburre, pastor. ¿Y qué hago? Mira, si tú lo pones enfrente de la televisión no se aburre. Le sacas el teléfono, no se aburre el muchacho. Es más, se enoja si se lo quitas. ¿Por qué se va a aburrir en la iglesia? Porque usted y yo no le hemos enseñado. Ajá. ¿Cómo la ve? No es la culpa de ellos, es la culpa de los papás que no les enseñaron a hacer eso. Ahora, nosotros tenemos que venir a mirar y darnos cuenta. Estamos en una iglesia donde se nos enseña la palabra de Dios. Pueblo, la gente quiere venir como quiere. Déjeme le digo algo. El domingo es el día del Señor. Si usted quiere ser mejorado mañana, aprenda a vivir hoy, a sentarse en una iglesia, a que se le enseñe la palabra de Dios. ¿Quiere que Dios lo bendiga? Aprenda a respetar lo que es de Dios. Vamos, Dios es santo y no olvide que sus cosas son santas. Aunque usted no lo mire así, Dios sigue siendo santo por la eternidad. Él es santo. Cambiarán las generaciones, se perderá el respeto, la reverencia en algunos como lo miramos hoy en día, pero usted y yo tenemos que regresar a dar lugar a su santo nombre. Pueblo, nosotros nos vamos a beneficiar si nosotros le damos el lugar a Dios. Recuerde, Dios tiene un lugar muy especial en su vida, en mi vida, porque Dios no pasará por inocente al que nunca le dio el lugar de quién es Dios. No. Dios no pasa por inocente al culpable. Cuando usted oiga a sus hijos a decir, mire mamá, se lo juro por Dios, usted dígale, mi hijo, que sea la última vez que yo oigo esa palabra en ti, porque eso es serio. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Enséñale al muchacho a decirle a la muchacha, sí, 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 no, no. No más. Cuando usted le enseña eso, su hijo va a ser bendecido. Por eso, iglesia, a veces nosotros miramos personas en una situación muy triste, espiritualmente y físicamente, porque hay maldiciones que han ocurrido por no darle lugar a Dios, su respeto y su reverencia. ¿Por qué no inclina su cabeza en esta mañana? ¿Cómo está su vida con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que